Prisciliano nació en el seno de una familia aristocrática de la Hispania romana del siglo IV. Fue obispo de Ávila, sin embargo sus peculiares prácticas religiosas no tuvieron nada que ver con las que por aquel entonces predicaba la Iglesia. Rompió muchas normas en aquel momento, como era admitir a las mujeres o admitir a esclavos dentro de esas ceremonias religiosas, de esos cultos que no se hacían en monasterios, no se hacían en iglesias, sino que se hacían al aire libre y sobre todo de noche. Eso también le granjeó ciertas enemistades y ya sabemos que una de las grandes acusaciones fue practicar la brujería. Hablan de que tenía una especial predilección por la simbología de los números, que también utilizaba el zodiaco, de que realizaba conjuros, de que se fijaba en las estrellas, de que se hacían rituales en el campo para garantizar las cosechas. Muchas de las doctrinas del obispo de Ávila pueden resultar modernas incluso para la sociedad actual. Cati penam unita fuit corpori, corpus nostrum opus demonis est. Otorgaba el sacerdocio a las mujeres también. Hablan de reminiscencias de origen celta, en las que, recordemos, había druidas y druidesas. La consagración que se hacía dentro de las misas no era con el pan y el vino, sino que él utilizaba la leche y las uvas, algo que también chirriaba mucho dentro de esa ortodoxia eclesiástica. Lo que no es tan raro hoy en día, aunque lo fue en su momento, es su rechazo a la unión de la Iglesia con el Estado. Él hace una crítica severísima de esa alianza precisamente porque quiere retornar al espíritu originario del cristianismo primitivo, tal y como es descrito en los Evangelios y en el Nuevo Testamento. Y en ese esfuerzo se decantó por una vida en pobreza, se alejó de todo aquello que condujera al enriquecimiento y a la corrupción. Tenían una perfecta comunión con la naturaleza, de hecho se refugiaban en bosques y montañas, huyendo de templos y de edificaciones. Se negaba a hacer construcciones arquitectónicas, sino que pensaba que la propia naturaleza, un poco como hacían los celtas o como hacían los druidas, la propia naturaleza era un templo de Dios. Prisciliano también introdujo una nueva forma de leer la palabra de Dios. Llegó a adelantarse varios siglos a los movimientos protestantes de Lutero. Él decía que se tenía que interpretar libremente la Biblia, que no necesitábamos intermediarios, que no necesitábamos sacerdotes, sino que cada uno podía hacer una libre interpretación de las Sagradas Escrituras. Con todas sus innovadoras ideas recorrió las principales calzadas romanas desde Astorga para difundir su particular forma de vivir el cristianismo. En plena expansión del priscilianismo, sus prácticas se hicieron más llamativas. Pronto fueron descubiertas y denunciadas por la Iglesia oficial. El emperador Máximo no dudó en condenar a muerte a Prisciliano y a 6 de sus seguidores por delitos de magia y doctrinas obscenas, algo que fue todo un precedente inquisidor. Se convierte en el primer mártir por un delito de opinión, es decir, el primer hereje condenado por cristianos que sencillamente no les parecía bien lo que él estaba diciendo sin haber cometido ninguna barbaridad, porque era una persona que se acercó muchísimo a posturas que ahora admitimos sin ningún tipo de reserva, pero que en aquel momento era muy peligroso decirlo. Pero ni siquiera su muerte sirvió para erradicar el priscilianismo. Lejos de atemperar la importancia del priscilianismo, esa represión dura contra sus líderes va a hacer que el priscilianismo siga difundiéndose y que se siga sobre todo la división interna de la Iglesia que existía en esa época. Hubo un problema, que cuando persigues y cuando ejecutas a alguien, ya si se le tenía considerado como un santo, ahora se le veneraba como un mártir. Decapitado el obispo de Ávila, nació el mito y también la polémica en torno al lugar donde descansan sus restos. Hay quien cree que es Prisciliano el que está enterrado en la Catedral de Santiago de Compostela en vez del propio apóstol. Se habla de que se entierra en un templo, cerca de la localidad de Iria Flavia, y que allí estamos seguros que sus seguidores irían en peregrinación a pedirle y a rezarle. Cuando se encontró aquel arca marmórea en el siglo IX, en fin, hay toda una leyenda de esas luces que incidían en un lugar concreto, pues no solo aparecen los huesos de una persona, sino de varias personas, incluido, y aquí es lo interesante, los de una mujer. Cuando él muere decapitado en el 385 en Trèveris, una de sus seguidoras también muere ejecutada y por lo tanto sus restos son traídos a través del río Ulla a lo que es actualmente Galicia. ¿Es Prisciliano el que está enterrado o no está enterrado
en Santiago de Compostela. Sembrada la duda, lo que está claro es que nada sería igual en la sociedad de hoy si llega a triunfar el priscilianismo sobre la religión tradicional.